Bien, vamos a iniciar un tema que es realmente muy importante, sobre todo en el aspecto de la cosmovisión dentro del cristianismo primitivo. Me gustaría de entrada abordar una postura muy interesante del siervo sufriente. Este texto no lo tengo en PDF para subirlo al Drive, lastimosamente. Lo he buscado, pero no lo tengo en PDF. Pero vamos a partir hoy de este texto que se llama El Mesías antes de Jesús, de Israel Noll. Solo es de mencionar Israel Noll. Bueno, no sabe si es cristiano o no, pero es un catedrático del Departamento de Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en este texto nos da una interpretación en base a los rollos del Mar Muerto sobre el siervo sufriente. Entre otras cosas, es muy interesante lo que nos plantea Noll, porque nos dice que en las comunidades de Qumran, o los esenios, los comunidades esenias, que son comunidades que incluso Flavio Josefo le dedica varios pasajes tanto en antigüedades como en guerras. Recordemos que la última resistencia judía que cayó ante los romanos fue Masada. Y en los rollos del Mar Muerto, que pues fueron un descubrimiento honestamente a nivel paleográfico, a nivel de estudios bíblicos, pues ayudaron muchísimo para poder visualizar cómo eran no solamente las comunidades de Qumran, sino también el texto, básicamente el texto del Antiguo Testamento. Uno de los aspectos bien importantes que de hecho siempre vamos a estar señalando es que el Antiguo Testamento hebreo fue compilado en su totalidad y escrito bajo la influencia babilónica en la segunda dispersión. Recordemos que la influencia babilónica lo que le dio a las comunidades judías fue pues visualizar directamente cómo podían entenderse como una sociedad teológica, teocráticamente, y podemos también pues tener esa visualización de lo que fue, por ejemplo, con el pensamiento en el Antiguo Testamento hebreo tenemos, por ejemplo, ya lo hemos visto antes, tenemos esa compilación de relatos a través de los Toledots, que en Reina Valera se traduce como generaciones en el libro de Génesis. Generación de los libros de Taré, generación de los hijos de fulano de tal, ¿no? En total, en el libro de Génesis, son aproximadamente 10... son 10 Toledots. Eh, esos Toledots, lo que les han permitido a los exégetas, sí, son 12 Toledots, perdón, 12 Toledots, le han permitido a los exégetas visualizar cómo los compiladores fueron agrupando las historias, sobre todo desde una perspectiva que permitía, imagínense, al judío en Babilonia entenderse a sí mismos como una comunidad que intentaba visualizar su fe en el exilio. Y recordemos que desde el exilio babilónico ya se habían estado empezando a ver una reforma en el ambiente espiritual. Por ejemplo, lo tenemos en el libro de Esdras y Nehemías. Por ejemplo, ¿no? Algunos Toledos, el Toledó del cielo y de la tierra, ¿no? Que está en Génesis 2:4. El Toledó de Abraham, Génesis 5:1. El Toledó de Noé, Génesis 6:9. El Toledó de los hijos de Noé, Génesis 10:1. El Toledó de Sem, Génesis 11:10. Ese tipo de Toledots, el Antiguo Testamento permite visualizar cómo se están desarrollando la fe en el exilio. Además, pudieron visualizar su historia como una historia, como ya lo hemos visto, que continúa abierta. El libro de Isaías, recordemos que todo el libro de Isaías no fue compuesto por todo el libro por el profeta Isaías.
por la parte, al menos el profeta Isaías, tenemos básicamente tres compiladores que escriben el tema de Isaías, y es que para ese entonces, recordemos, el profetismo, además de ser una denuncia social que se está dando en el exilio, al mismo tiempo, en Babilonia, el profetismo mutó para ser un género literario, una forma escritural de narrar y de describir el exilio judío en Babilonia. De esta manera, en el hebreo, por ejemplo, el libro de Isaías es poesía, es una expresión poética del exilio. Y es por eso que en esa poesía que tenemos en Isaías, vamos a estar viendo una forma definida para referirse a Dios, a Israel y a las naciones. Y por ese cambio sustancial que tenemos en la forma en cómo se refiere a Dios, se habla de Isaías, Deutero-Isaías y Trito-Isaías. En ese tipo de expresiones poéticas tenemos las famosas compilaciones donde, por ejemplo, tenemos una profecía en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Que muchos han sacado de contexto no es el capítulo 11, no, es el capítulo 13, me parece, cuando tenemos esta profecía, perdón, capítulo 14, que están en el contexto de una profecía hacia Babilonia, narrada o escrita poéticamente. Cuando se menciona cómo has caído del cielo, versículo 12, lucero de la mañana, no se refiere al diablo, como comúnmente se ha descrito, sino directamente, exegéticamente, al rey de Babilonia, que se engrandecía por encima de todas las naciones. Era el reino o en este caso la comunidad política, gubernamental más grande. Y por supuesto, cuando tenemos esta descripción poética de este poderoso que es derribado, recordemos que está escrito a través de hipérboles y figuras literarias. Dice el 12, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra? Y es que puntualmente recordemos que el concepto diablo o Satanás en el Antiguo Testamento es un concepto que paulatinamente se va describiendo como una conceptualización del mal en sí mismo. Y es decir, cuando vemos, por ejemplo, en el libro de Reyes, perdón, en el libro de Samuel, cuando David censa al pueblo, comparado con Crónicas, en Crónicas ya el cronista reinterpreta el pasaje diciendo que toda esa pues digámoslo así, ambición o codicia de David para poder censar al pueblo, se lo atribuye a Satanás. También tenemos el prólogo del libro de Job. Recordemos que dentro de los hijos de Dios entra Satanás delante de la presencia de Dios. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay un varón como él en toda la tierra? Sin embargo, vean cómo se designa a Satanás como uno de los hijos de Dios. No es una figura en sí misma que englobe la maldad. Ya cuando se llega el Nuevo Testamento, es decir, o la literatura del Segundo Templo, como se conoce, se escribe también el libro que nosotros consideramos como deuterocanónico, como el libro de Enoc, donde ya se mira, por ejemplo, un progreso del desarrollo del concepto mal con los ángeles caídos. Entonces ya tenemos, y por supuesto, cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, con la Septuaginta, tenemos el concepto diabolos como una traducción de Satanás, la palabra hebrea Satanás. Pero diabolos, siempre se los he mencionado, es un señalamiento que también tenía que ver con la palabra daimonium en el griego clásico. Pero daimonium y diablo son sinónimos. Pero el punto es que la palabra daimonium ya venía acarreando todo un bagaje cultural que pues en el griego clásico pues venía acarreando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la literatura, en los textos de Platón, como lo hemos visto alguna vez,
Por ejemplo, en la apología de Sócrates, Sócrates es presentado ante el tribunal, que lo juzgan los poetas, los artistas, porque el oráculo de Delfos había dicho que no hay hombre más sabio en la tierra que Sócrates, y todos llenos de coraje estaban enojados con Sócrates porque promovía el ateísmo. En ese diálogo de juventud de Platón, el ateísmo es no creer en los dioses del Estado. Y una de las características de las cuales se jactaba Sócrates es que su daimonion le decía qué hacer, lo orientaba, le decía, mira, habla aquí, habla allá. Y hay un diálogo donde creo que es el Eutrifón, si no mi memoria no me falla, que es un diálogo previo al juicio, porque Sócrates va directamente al lugar donde lo van a enjuiciar. Y algo que dice Sócrates es muy interesante, dice, esa mañana mi daimonion no me dijo nada. Y es que lo interesante es que en la literatura platónica, donde Sócrates es el personaje central, el concepto daimonion era algo similar a lo que ahora cristianamente concebimos como Espíritu Santo. Era una conciencia que le decía a Sócrates, mira, ve para acá, di esto, di lo otro. En palabras kantianas, ese imperativo categórico que está en nuestro razonamiento, pues es lo que impulsaba a Sócrates a hacer eso. Y obviamente eso es lo que le chocaba a la gente, de que él se jactaba en este caso de tener ese daimonio. Pero daimonio, a lo que voy, es que tiene ese trasfondo en el pensamiento clásico, de ser una especie de conciencia. Cuando ya se traduce el texto hebreo a la Septuaginta, daimonium pasa a ser sinónimo de diablo, una especie de influencia a la conciencia que está empujando y dirigiendo todo eso. A lo que voy es que en la literatura, durante la dispersión babilónica y la literatura del Segundo Templo, que es después de la dispersión babilónica, empezaron a concebir el mal como un algo en sí mismo. El Nuevo Testamento no dice mayor cosa, solo Jesús nos menciona en Lucas, me parece que 7, cuando dice, no, Lucas 7. Las 7 exactas se las voy a dar. Así, Lucas 10, 18. Cuando dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿En qué momento? No se sabe. No se sabe esta palabra contextualmente a qué se refería Jesús. Sin embargo, Lucas la pone en el contexto cuando los discípulos dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y en el pensamiento de Juan, que ya estamos pues en el año 90 después de Cristo, en la primera carta de Juan, es muy interesante que en el texto griego, en Juan capítulo 3, versículo 6, bueno, se lo voy a poner mejor para que lo podamos ir viendo. Permítame. Primera de Juan, capítulo 3. Les comparto pantalla. En el capítulo 3, en el versículo 4, en adelante, lo pueden ir cotejando con su, no sé qué versión o qué traducción tengan, pero literalmente dice el 4, todo el que hace, de hecho el verbo poieo es una práctica recurrente, todo el que hace el pecado, también la maldad hace, y aquí ocupa anomía, y el pecado es la maldad, lo vuelvo a matizar, ¿no? Y sabéis que aquel
fue manifestado o fue revelado o se apareció para los pecados quitar, para quitar los pecados. Y pecado en él no hay. Hasta ahí vamos bien, digo. Va. Sigamos en el 6. Dice, todo el que en él permanece, este pronombre él, recordemos que el texto viene hablando de Cristo, no amartane es no peca. ¿Y qué es no peca? Lo había dicho en el versículo anterior, el que hace pecado. Lo que dan, todo el que hace pecado no peca. Bueno, 6. Todo el que en él permanece no peca, todo el que peca no ha visto a él ni ha conocido a él. Versículo 7, hijitos, nadie engaña a vosotros. El que hace la justicia, justo es como aquel justo es. El que hace el pecado, y aquí que dice, del diablo. Diablo es, porque desde el principio el diablo peca. Y aquí algo bien interesante que es que ¿a qué principio se refiere? O podemos decir directamente Génesis, ¿no? Pero, sin embargo, en el relato de Génesis, la palabra diablo no aparece. No aparece la palabra diablo. Entonces, esa conceptualización de que la serpiente representa el mal es una conceptualización que surge en Babilonia. En Babilonia. Y eso es algo realmente importante tener en cuenta porque en Babilonia, Israel como protagonista de los relatos empieza a reinterpretar su historia, su dispersión, su sufrimiento, como una representación colectiva de lo que ha sido Israel desde antes de la dispersión hasta la actual dispersión. Y en ese sentido, si vamos a Isaías, recordemos, como lo vimos ahorita, tanto el concepto de mal que se desarrolla en Babilonia y que progresivamente va adquiriendo una personificación del mal en sí mismo a través del nombre Satanás, Israel va adquiriendo una personificación a través de la representación colectiva en una sola persona. Quiero que veamos en el Isaías capítulo 45. Aquí tenemos un aspecto muy interesante del concepto Mesías. Aquí nos dice Isaías que Ciro es su Mesías. Aquí textualmente dice, Ciro es mi Mesías. Algunas traducciones ponen como mi ungido. La Septuaginta lo pone como su Cristo, a quien tomo de la mano derecha para sostener a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré montañas. Entonces nos está diciendo cómo Ciro, que era un rey de Persia, un rey pagano, un rey que no era judío, era el ungido de Dios. Entonces, poéticamente nos está diciendo quién es el ungido. ¿Y qué nos dice el versículo 3 del 45? Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel. ¿Perdón? ¿Tú? No. Bueno, el Dios de Israel, ya me perdí. Así, Dios de Israel, 3, que te llama por tu nombre. Dice, por causa de Jacob mi siervo, de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre. Versículo 5, yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, ni hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, está hablando de Ciro, que te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Y aquí viene un pasaje bien polémico,
porque dice, no sé cómo lo tendrán aquí en algunas traducciones, a menos la NBI lo traduce aquí: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo el bien y creo la calamidad. Otras traducciones lo ponen: yo traigo el bien y creo el mal, pero el mal no como el mal en sí mismo, sino como todas las cosas malas que suceden, las guerras, él las produce. Entonces, ya que tenemos esa identificación de cómo el Deutero Isaías está escribiendo esta perspectiva de quién es Ciro y qué es lo que va a hacer, en el capítulo 47, ¿qué es lo que nos dice? En pocas palabras, se describe la caída de Babilonia. Y en el 48 se enfatiza cómo Israel, a pesar de que de que fue castigado por el Señor, sigue en una obstinación constante. En el versículo 12 se promete, del capítulo 48: escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado. Yo soy tu Dios, yo soy el primero y el último. Al final del versículo 13: yo pronuncié tu nombre a todos ellos aparecieron. Reúnanse todos ustedes y escuchen. ¿Quién de ellos ha profetizado estas cosas? Versículo 14: el amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia. Recordemos que esto se está escribiendo cuando Israel está en Babilonia, ¿no? Su brazo estará contra los caldeos. Solo yo he hablado, solo yo lo he llamado, lo haré venir y triunfará en su visión. ¿De quién habla? Del versículo 14: del amado del Señor. Entonces, continúa, aquí le está hablando Jacobo, ¿no? Y continúa en el versículo 17: así dice el Señor, tu Redentor. ¿Quién es el sujeto de ese pronombre? Jacob. Jacob, versículo 12: yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene. Versículo 18: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Y luego saltémonos al 20: salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. ¿Por qué dice eso? Porque ya había dicho en el capítulo anterior que Babilonia iba a caer. Y luego dice el 22: no hay paz para el malvado, dice el Señor. ¿Quiénes son los malvados en el contexto? Los caldeos, Babilonia. Entonces sigue en el 49: escúchenme cosas lejanas, oigan esto, naciones distantes, el Señor me llamó antes de que yo naciera. Aquí viene lo que yo le estaba mencionando, la personificación poética por parte del profeta de la nación de Israel. Israel es el siervo de Dios que está en la dispersión, está sufriendo, y ahora, ¿cómo se le denomina a él? Mi siervo. Dice, el Señor me llamó antes de que yo naciera, dice el 49:1. 49:2: hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano, me convirtió en la flecha pulida y me escondió en su aljaba. Y me dijo, Israel, aquí está la clave de todo lo que vamos a ver más adelante: tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Entonces, y así sigue hablando el Señor, todo lo que ha sido Israel. Saltémonos al versículo 14, ¿no? Hay mucho que mencionar sobre. Dice, el Señor me ha abandonado. Perdón, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Versículo 15: ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho? Es que esos textos son, en el hebreo, son textos de lamento, textos poéticamente hermosos que nos transmiten el lamento de una nación en el exilio. Entonces, teniendo en cuenta esto, sigue el capítulo del 50 al 51 mencionando ese contraste entre Dios que ama, la obstinación de Israel y la misericordia de Dios. Entonces, y es algo realmente bien importante porque cuando llegamos al capítulo 52, dice el versículo 3, bueno, desde el versículo 1: despierta, Sión, despierta, revístete de poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala. Aquí Jerusalén no se refiere directamente a la ciudad en sí misma, sino a la comunidad judía en Babilonia.
Se les autodenomina Jerusalén. Dice el 3, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Entonces, saltémonos al 52:13. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y enaltecido. Es decir, con esos versículos estamos diciendo que se regresará de la dispersión. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada humano tenía ese aspecto. ¿Por qué tenía desfigurado el semblante? Pues por los sufrimientos de la dispersión, lo que venía vencido previamente. Del mismo modo, muchas naciones asombrarán de su presencia, enmudecerán los reyes, porque verán lo que no les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Y viene el 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de la seca, de tierra seca. No había en él, aquí personificación de Israel, belleza y majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, ni nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Por qué lo dice esto? Porque en el 52:14 lo oímos que tenía desfigurado el semblante, como una representación del sufrimiento nacional. Dice el 3, despreciado y rechazado por los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los caldeos en Babilonia. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hecho para el sufrimiento? Porque sufrían en Babilonia lo que ya habían sufrido en Egipto y con Asiria, siendo esclavos, siendo dispersos. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Cómo entendemos aquí enfermedades y dolores? Sufrimiento de la dispersión. Pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Pues Dios los castigó por su infidelidad y se fueron al exilio. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Cómo tenemos ese versículo? Desde el inicio de Isaías, la promesa es que Israel iba a ser luz a las naciones. Puntualmente, todo, por eso habían dicho que sí, era el siervo, el ungido de Yahvé, el Mesías de Yahvé. ¿Por qué? Porque toda la Babilonia la iba a humillar por su soberbia. Entonces, ese concepto de restauración de Israel, eso tiene que ver directamente con esa restauración, el hecho de que Israel sea luz a todas las naciones. Dice, gracias a sus heridas fuimos sanados. Y de hecho, eso es lo que se promete básicamente en Apocalipsis 22, de que pues, después habrá un árbol que sanará a las naciones. Pero ahorita no vamos a irnos hasta allá, ¿no? Dice, todos andábamos perdidos como ovejas en Babilonia, ¿no? Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Israel fue al exilio no por buenas gentes, ¿no? Sino porque el Señor lo estaba castigando. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. ¿Quién provocó esta dispersión? 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Solo leo 2 versículos más.
Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Ahora, exegéticamente, podemos adaptar cada parte como una metáfora de la situación del exilio de Israel. Pero lo que pasa es que cuando Israel regresa del exilio, y lo tenemos con el libro de Esdras y Nehemías, empieza a ver toda esa literatura del segundo templo, se vuelve a construir el templo, como lo tenemos con el libro de Esdras y Nehemías, y Flavio Josefo nos dice que Herodes el Grande reconstruye y amplía ese templo que Esdras y Nehemías habían construido. Entonces, el problema del rabinismo es cómo entender este pasaje. Ahorita, exegéticamente podemos decir, pues es Israel. Sí, pero había algo más, había algo que no encajaba del todo de lleno con la interpretación de Israel como cielo sufriente, sobre todo del versículo 10 en adelante, cuando dice, el Señor quiso quebrantarlo y los ofreció como expiación. La palabra expiación implicaba muchísimo para el judío. ¿Cómo podía explicar que iba a entregar a un pueblo una expiación cuando la expiación se hacía una vez al año con un cordero? Parecía una contradicción contra la ley religiosa descrita en Levítico. Entonces lo que nos hace Israel Nol es que había un personaje que incluso Flavio Josefo narra su perspectiva sobre este escenio. ¿Y qué es lo que podemos visualizar de esta interpretación que nos hace Israel Nol? Él nos menciona que en los rollos del Mar Muerto, en la cueva 4, se encontró el rollo de la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y aquí es bien importante tener en cuenta este tipo de rollos, porque podrían ser estos rollos un comentario al libro de Isaías, porque además estaban ahí, hay copias de los textos de Isaías, de Jeremías, de casi todo el Antiguo Testamento. En estos rollos, dice, bueno, aquí cito textualmente, el profesor Zukenik, profesor de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, compartió los rollos de la Cueva 4 con otros rollos encontrados cerca de Gilbad, y en dicha comparación denominó a un conjunto de rollos que se les podría llamar el rollo de acción de gracias, porque inician con la frase, te damos gracias, Yahvé, o Hashem, o el Señor nuestro Dios, por tal o cual cosa. En estos rollos de las comunidades esenias, se va a mencionar a una persona o a un denominador común llamado el maestro justo o el maestro de justicia. Uno puede decir de dónde viene esa designación. En la Biblia, en el versículo 11 de Isaías 53, no sé cómo lo pone Reina Valera, pero dice aquí en la traducción NBI, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. ¿Quién? Mi siervo justo justificará a muchos. Entonces, en este rollo, nos narra básicamente la historia, el pensamiento y el rol de un maestro justo en la comunidad de Qumran, o maestro de justicia. Esto es muy interesante porque este maestro justo se autoaplicaba y se autodenominaba como un siervo sufriente. De hecho, en los rollos del fragmento 4QHE, se menciona, ¿quién ha sido como yo despreciado? ¿Y quién de entre los hombres ha sido rechazado como yo? ¿Y quién puede compararse en mi paciencia ante las adversidades? ¿Quién hay como yo entre los ángeles? Soy el amado del Rey
y compañero de los santos. Ahora, lo que interesa a los estudiosos es que este maestro justo se compara con los ángeles, incluso por encima de los ángeles. Y en toda la disertación que hace Israel Noll, hace una recopilación de lo que un maestro esenio, o sí, esenio, que Flavio Josefo menciona, llamado Manahem. En este himno, que se conoce como himno de la glorificación, este líder de los esenios era conocido. De hecho, era muy conocido básicamente unos 5 años antes de que Jesús naciera, pero chocaba incluso con las interpretaciones liberales de un rabino llamado Hillel. Hillel, pues por así decirlo, es el maestro, digámoslo así, es el maestro del maestro de Pablo. El alumno de Hillel, uno de los alumnos de Hillel fue el famoso judío Gamaliel, que instruyó a Pablo. Y esta escuela de Hillel chocaba directamente con las aspiraciones mesiánicas de este personaje histórico llamado Manahem, que a muchos lo atribuían como el Mesías esenio o el siervo sufriente esenio. Esto nos parece muy interesante porque Israel Noll incluso hace una comparación de que Jesús pudo haber conocido esta teología esenia, y por eso se aplicó el término hijo de hombre, pero lo redefinió desde una perspectiva social donde ya se conocía quién era el hijo de hombre, que pues se le atribuía directamente un título mesiánico, y muchos lo aplicaban directamente a Manahem. Esto es realmente al menos es interesante porque sí nos muestra una forma de visualizar el, el, el pensamiento social de lo que ellos entendían como Mesías. Además, recordemos que el Mesías iba a tener una aspiración política. Es decir, el reino davídico, recordamos que la promesa o el pacto davídico en 2 de Samuel es que el reino de David no iba a tener fin, pero esa promesa chocaba directamente con el estado situacional en el que estaba Israel ocupado por los romanos. ¿Cómo es posible que pudo haber un trono davídico bajo el imperio? Tenía que caer el imperio para que el trono davídico fuera fundado. Y eso era imposible, porque recordemos que Roma no solamente pasa de república a imperio, sino que la fundación del imperio con Augusto estaba enfocada directamente a que fue fundado por los dioses. Recordemos el poema de Virgilio, bueno, el libro de Virgilio llamado La Eneida. La Eneida intenta hacer una continuación de la Odisea de Homero, donde se funda Roma. ¿Quiénes fundan Roma? Los dioses. Hay una fundación teológica del estado político de Roma. Entonces, por eso, por así decirlo, la teología judía era una lucha de Yahvé contra los dioses romanos, que eran dioses griegos. Y entonces la teología era puesta en duda, ¿no? Es decir, el hecho de que el reino davídico se inaugurara inmediatamente, es decir, Yahvé impone presencia, es decir, ya está sucediendo, y obviamente eso regocijaba a los judíos porque Yahvé está castigando a los paganos. Es en este contexto cuando aparece la predicación de Juan el Bautista, que si leyeron con la predicación, leyeron el texto de Flavio Josefo, cómo nos está presentando directamente a Juan el Bautista, y cómo también, de hecho, Josefo menciona cómo Salomé pide la cabeza de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo, Juan el Bautista, por la forma en la que se viste, por la forma en la que habla, no era un maestro como los maestros de la ley judíos de su época, era un maestro pues ermitaño, parecía esenio, hay una probabilidad que pueda ser esenio, pero predicaba como los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, imagínense
si estaba históricamente Manahem con esas pretensiones mesiánicas y de pronto hay y lo digo así sin mala onda, ¿no? Hay un loquito en el desierto diciendo arrepiéntase porque el reino de los cielos está acercado, la efervescencia mesiánica estaba a todo dar, ¿no? Entonces multitudes iban al Jordán a decir, pues yo me bautizo en arrepentimiento porque el reino ya está presente, ya está aquí, ¿no? Ya quiero ver sangre de los romanos derramada por las calles, ¿no? ¿Cuándo? Solo dime, como se diría, ¿no? Dime rana y yo salto, ¿no? Pero a lo que voy es que esa efervescencia nacional estaba ahí, ¿eh? Y es por eso que cuando Jesús llega e inicia su ministerio en Capernaum, según Mateo, Capernaum era una ciudad costera, una ciudad también comercial. Él lo pone como tierra de Zabulón. Aquí lo que hace es que está iniciando esta predicación en un punto central donde venía gente de todo el Mediterráneo a comerciar. Era un punto medular, había muchísima gente de todas las naciones. Entonces, por eso le llama, en este caso, en Mateo capítulo 4, Galilea de los gentiles. No porque hubiera muchos gentiles, sino porque era un centro comercial donde había gente de todo el Mediterráneo. Y es por eso que cuando empieza, ¿qué es lo que empieza a predicar? Arrepiéntanse, en Mateo 4:17, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, imagínense el fervor mesiánico, y empieza a predicar, la gente empieza a seguir a Jesús, hace prodigios, hace milagros, pero hay algo con Jesús que no encaja en las aspiraciones mesiánicas, no cuadra directamente. Por ejemplo, cuando él habla con un centurión romano, él no le dice algún tipo de consigna antiimperialista. De hecho, tenemos una discrepancia entre la versión de Mateo con la versión de Lucas, porque la versión de Mateo está enfocada desde el señorío de Cristo, por encima del señorío de Roma. Sin embargo, en Lucas, el enfoque está dado desde el tema de que había unos judíos que le ruegan a Jesús, oye, él se merece que hagas esto, se merece que le cumplas esto porque ama nuestra nación, nos ha construido una sinagoga, y la cosa es que Jesús pues sana al siervo del centurión. Pero el enfoque de Lucas, teológicamente en el Evangelio, está dirigido directamente al hecho de que, pues, los gentiles están en el plan de Dios. Por eso, cuando Jesús muere, se mueren las aspiraciones mesiánicas. Jesús muere y es básicamente nuestro prospecto de Mesías, lo aplasta el imperio y muere derrotado, muere como consecuencia de que algo no estaba bien. Y me gusta mucho cómo lo va Lucas presentando, por ejemplo, en Lucas 19:11, y dice, como la gente lo escuchaba, puso a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén. Y la gente, dice el versículo 11, pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Jesús, ¿en qué momento vamos a levantarnos contra los romanos? ¿No? ¿Qué onda? Y por eso este pasaje es previo a la entrada a Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén en el burrito, pues la gente estaba eufórica, con las palmeras, con las palmas, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está el rey. Aquí está el rey. Citando el Salmo 118. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Que después de esa entrada triunfal, esa entrada que nos mostraría directamente que Jesús iba a derrotar a Roma, no pasa nada. No hace nada Jesús. O sea, el enfoque mesiánico lo priva. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 21, en capítulo 21, versículo 29? Dice, en Lucas, dice, Jesús también les propuso esta comparación.
Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden esas cosas, sepan que el reino está cerca. Es decir, todavía no estaba, pero ya estaba cerca. En cambio, Mateo nos presenta que el reino ya está aquí, pero todavía no en su plenitud. Y en la cena de Pascua, en la última cena, en un capítulo después, cuando toman la vid, dice, no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Entonces quiere decir, Lucas nos está presentando el ya, pero el todavía no. Y todavía dice, luego tomó la copa, dio gracias, dijo, tomen esto y repartan entre ustedes, capítulo 22, versículo 18. Les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús muere y ahí se acaba todo. Es decir, imagínense los seguidores y la gente que estaba con las palmas en la entrada de Jerusalén, estaban viendo al crucificado. Y el crucificado es el ejemplo claro de la derrota del imperio sobre el supuesto Mesías. Aquí está, o sea, Jesús muere justiciado como miles de esclavos que murieron crucificados por el imperio romano. Roma impone su poder. Sin embargo, el propósito de Dios era diferente, era algo completamente diferente. Cuando Jesús resucita, recordemos que nos dice Lucas en Hechos capítulo 1, Señor, pues ya que resucitaste, de paso no nos puedes decir, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿O se te olvidó? ¿Te lo acordamos? ¿O lo que hacemos? Y Jesús dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. No les toca a ustedes. Pero ahí viene la contraposición. Recibirán poder. O sea, les contesta, pero no les contesta. Entonces, ese cambio del enfoque mesiánico político a un mesianismo diferente es lo que permite que la hermenéutica, como lo vimos la clase pasada, fuera una hermenéutica cristológica. Desde el evento Cristo empezaron a releer el Antiguo Testamento y decir, sí, ok, sí es el Mesías, pero no como pensábamos, es un Mesías completamente diferente. Y es por eso que el punto central de la cristología del Antiguo Testamento es releer Isaías 53, no como Israel, que era sujeto representativo en el exilio babilónico, sufriendo por el exilio. No, Isaías 53 como prototipo crístico de un personaje que muere por los pecados, siendo un Mesías completamente diferente al que esperábamos. Por eso, Isaías 53, solamente para ir cerrando, lo pongo de esta forma. Bueno, aquí se fue puesto una propuesta de interpretación, pero en la Septuaginta. Pero vamos solamente a algunos pasajes, y aquí vean cómo, por ejemplo, eh, eh, no solamente todo el pasaje de Isaías 53 del 1, que lo vimos, ¿no? Del 1 al 12, fue motivo de ¿cómo se llama? De reflexión cristológica, sino también de paráfrasis. Dice, aquí pongo la traducción, en Mateo 8, 16, 17, pero tarde, literalmente habiéndose hecho, Osías, que es como el atardecer, trajeron a él endemoniados muchos, lo pongo literal para que enfatecemos, y echó fuera los espíritus con la palabra. Y aquí es bien interesante que lo pone, y arrojó los espíritus con la palabra, logo. Y todos, y en este caso, todos los malos, teniendo, curó. Aquí la palabra kakos, que se traduce como malo o bueno, también se puede traducir como enfermos, pero literal se traduce como malos. Y dice el 17, para que fuese cumplido lo dicho por medio de Isaías el profeta, diciendo,
Y aquí dice, él mismo las enfermedades nuestras tomó. Y aquí es algo muy interesante porque ascenés, eh, ascenés se traduce como enfermo, débil o delicado. Se puede traducir así porque las debilidades nuestras tomó o las enfermedades nuestras tomó, pero lo interesante es que esta paráfrasis que hace Mateo reduplica el concepto, porque imagínense, es como pone, ¿no? Él las enfermedades nuestras tomó y las enfermedades llevó, porque la palabra nosus también se puede traducir como enfermedades. Y en el versículo 4 de la Septuaginta, de Isaías 53, literalmente dice, este lleva los pecados nuestros y por nosotros se duele y nosotros lo consideramos como estando en dolor, en herida y en aflicción. Si se dan cuenta, no es una cita textual, es una paráfrasis. Entonces, ¿de dónde se basa Mateo? Isaías 53. Porque Isaías 53, como lo dije ahorita, permitió resignificar la derrota del Mesías político. Es decir, encontrar una nueva forma de visualizar a la crucifixión de Jesús. Entonces, Isaías 53:12, ¿qué tenemos? Aquí dice, por eso él heredará a muchos y de los fuertes repartirá despojos, a cambio de lo cual dio la muerte, literalmente, ¿no? El alma de él, y entre los malos, aquí dice anomois, o sí, los malos, los malignos, fue contado, y él mismo, los pecados, muchos, llevó, literalmente, y por medio de los pecados de ellos fue entregado. Y tenemos aquí Lucas 2, 22, 37. ¿Qué es lo que dice Lucas? Porque digo a vosotros que esto ha sido escrito necesariamente siendo cumplido en mí. Aquí está hablando Jesús. Y con los malhechores fue contado. Y aquí sí, mire, tenemos la misma palabra, anomo, elogiste. Entonces, es una pequeña paráfrasis. ¿Qué está haciendo Lucas? Resignificar, reinterpretar Isaías 53. Y como lo vimos, recordemos que la hermenéutica de los apóstoles, la interpretación, lo vimos en la clase anterior, de los apóstoles, era una interpretación abierta. No seguían nuestros mismos parámetros, no siguen nuestros mismos parámetros de interpretación como lo tenemos actualmente. Y no podemos juzgarlos o visualizarlos desde esa perspectiva. Entonces, pongo un último ejemplo. Está en Isaías 53:9, y daré a los malvados en el lugar de la sepultura de él, y los ricos en la muerte de él, porque injusticia no hizo, ni fue encontrado engaño en la boca de él. Y aquí sí me gustaría que viéramos esta cita de primera de Pedro 2, porque Pedro no solamente cita, bueno, aquí parafrasea, si dan cuenta, en la Septuaginta pone anomían, y Pedro lo pone como amartían. Dice, el cual pecado no hizo, literalmente. Y aquí sería porque porque injusticia no hizo. Injusticia y amartía son palabras diferentes, pero lo parafrasea. Y del 23 al 25 explica o parafrasea Isaías 53. Entonces, bueno, prefiero leerla ahorita mejor con Primera de Pedro en la traducción NBI, para que podamos entender mejor el pasaje, que en vez de traducirlo como lo puse literalmente. Dice, él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, versículo 22. Y aquí está la cita, la paráfrasis o la referencia directa. Y como comentario, como paráfrasis también dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando parecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó
llevó en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Aquí eso es hermosísimo. Exulum es el madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas. ¿Se acuerdan que en Isaías se refiere a Israel, que estaban descarriados? Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, en este comentario que hace Pedro, no solamente lo pone como el siervo sufriente, sino como el pastor que cuida a las ovejas. Esto es muy bonito porque se dan cuenta cómo Isaías 53 fue una piedra angular importante en la comprensión de esa supuesta derrota mesiánica de la crucifixión. Para la gran sociedad, porque si tenemos en cuenta que Jesús entra a Jerusalén y todos estaban con las palmas ahí muy contentos, pero esas palmas, imagínense cuánta gente, ¿no? Está esperando el Mesías que derribara a los romanos, sin embargo, no pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelven a interpretar Isaías 53, lo resignifican. Y la cristología entonces, la interpretación del Antiguo Testamento es complementada desde el evento Cristo. Entonces sí, como lo vimos al inicio, exegéticamente Isaías se refiere a Israel, pero por el acontecimiento y derrota del Mesías político, se resignifica Isaías 53 y se complementa el significado desde la persona de Jesucristo. Y por eso visualizar a Isaías como, en este caso Isaías 53, como una reflexión de lo que Jesús cumplió, es una reflexión comunitaria. Y lo bonito es que se está dando esa reflexión pues comunitariamente, no personalmente, porque no tenían el Antiguo Testamento bajo el brazo, ¿no? Así de la mano. Entonces creo que eso es algo muy, muy interesante y creo que, bueno, más adelante vamos a leer me interesa mucho que leamos a Suetonio, puntualmente es historiador romano, pero más adelante todavía no, cuando planteé la biografía de Nerón, porque este emperador romano, Nerón, cuando quema Roma, lo hace, pues esa es su mentalidad toda megalómana rara de Nerón. Él quería componer una rapsoda como lo era la quema de Troya en la Ilíada. Entonces, recordemos que en la Ilíada, pues sí, los troyanos caen, ¿no? Ante los griegos por causa de Helena. Entonces, él quería recrear esa rapsoda, esos himnos homéricos, y manda que va a Roma. Quema todo lo que es el barrio griego y todos los barrios de los esclavos, y mientras él oía los gritos de la gente quemándose, él estaba con la lira componiendo una rapsoda. Suetonio ese historiador romano, que no es cristiano, describe todo eso y sobre todo hace una descripción de cómo él culpa a los cristianos y empieza una persecución local en Roma. Eso es realmente muy interesante porque esta persecución no fue algo que pasó desapercibido en todo el imperio. Todos sabían lo que estaba haciendo Nerón. Incluso Tácito, el historiador romano, en sus anales, en los libros que nos quedaron, que llegaron hasta nosotros, le dedica 5 libros o 5 capítulos a la quema de Roma y cómo los seguidores de Crestos, que es en latín, él ocupa la palabra Crestos como una paráfrasis de Cristo, los seguidores de Crestos pagaron las consecuencias. Y quien entra más a detalle es Eusebio de Cesarea, él sí es un historiador cristiano. Él, por ejemplo, nos plantea cómo en las actas de los mártires, cómo niños y mujeres, a veces con sus madres o mujeres embarazadas, eran quemadas vivas en postes con brea para iluminar los jardines de Nerón. Y ahí tenemos en los hechos apócrifos de Pedro, que también escritos posteriores,
nos hablan de la famosa predicación de Pedro, ¿no? Con esa frase emblemática que aparece en la novela de Peter, no creo, no sé cómo pronunciarla, ¿no? Peter San Francis, que se llama Quo Vadis, cuando está la famosa frase de que aquí donde gobierna Nerón, Cristo reinará. Y esa era la esperanza cristiana, ¿no? Que Cristo gobierne de una forma visible. Por eso Juan en el año 90, ¿cómo nos presenta en el capítulo 19 regresando a Cristo? Como un guerrero, en un caballo blanco, en el muslo del caballo, en el muslo de Jesús, que dice el logos de Dios, el Apocalipsis, ¿no? Y cómo no viene solo, viene con huestes. Cuando los romanos, están guerras de los judíos, cuando los romanos entraron al templo de Jerusalén, el general Tito, nos dice el historiador no cristiano Flavio Josefo, entró en el atrio, y queman el atrio de los gentiles. ¿Se acuerdan que en este pasaje no midas el atrio? Que le dice a Ezequiel, porque el atrio fue entregado a los gentiles, ¿no? Lo pisarán los gentiles. Obviamente estaba obviamente Juan pensando en la caída de Jerusalén. Pero el punto es que cuando lo dice Flavio Josefo, que cuando entraron los romanos al templo, eh, hay una frase que los sacerdotes decían y que Lucas la pone en boca de Jesús: ay de ti, Jerusalén, por estos días, ay de ti, porque no conociste el tiempo en que tú fuiste visitada. Pero ahí por los romanos, ¿no? Pero lo menciona Flavio Josefo, y de hecho se los menciono, porque esto caló directamente en el corazón judío, caló brutalmente. En Lucas tenemos la cita directamente está en Lucas 19, 41 al 45, solo para terminar. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traer paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Te sobrevendrán días en los que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra. Y aquí nos menciona Lucas: ¿por qué cayó Jerusalén en el año 70? Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y después dice, Jesús entra en el templo. Y nos dice en Guerras de los Judíos, leo solo para terminar, esto sí es bien triste, eso es como lo menciona Flavio Josefo, capítulo 5, libro 6, libro sexto, en la página 291. En el libro sexto, capítulo 5, sección 3. Capítulo, voy. Capítulo 3, capítulo 5, sección 3. Aquí está. Dice, bueno, leo la traducción de Porrúa, ¿no? La clásica. Dice: algunos de los nobles de la población se indignaron de su alarido luctuoso. Y aquí Flavio Josefo recuerda a Jesús, como dijo el maestro Jesús cuando lo azotaron: le desollaron hasta los huesos de puros azotes. Pero Jesús, sin pedir piedad, con los ojos secos a cada golpe, imprimía a su voz un acento más triste, como la de nuestros sacerdotes cuando veían el templo. Ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Jerusalén. Albino, entonces procurador nuestro, le preguntó quién era, de dónde venía y por qué gritaba aquello. Mas él no contestó. Repitió ese espantoso estribillo hasta que Albino le dejó libre, juzgando que estaba loco. Antes del principio de la guerra,
no se acercó a sus conciudadanos, ni estos le vieron. Pero todos los días repetían quejándose: ay de ti, Jerusalén. No maldijo a los que maltrataban a diario, ni bendijo a los que le daban de comer. Y a todos contestaban con la misma frase, presagio melancólico de lo que había ocurrido. Gritaba con fuerza en las fiestas, repitió su cantinela durante 7 años y 5 meses incansables. Quien reflexione sobre estos sucesos sabrá por qué Dios entregó en manos de los romanos su santo templo. Y es algo bien bonito porque, bueno, bonito es que, digo, porque como Josefo, que era judío, no era cristiano, conocía perfectamente esas referencias sobre la caída del templo. Y es que no fue poca cosa. El general Tito no se bajó del caballo y degolló a los sacerdotes en el lugar santo. Ahí los degolló. Imagínense los judíos ver que un romano entra en el lugar santo en su caballo, y eso, ¿dónde dices? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Por eso, el Mesías, que fue Jesús, para la iglesia primitiva, cuando fue resignificado en el siervo sufriente, no solamente se cambió la perspectiva de la derrota en la de esperanza, sino que también sembró una esperanza que era duradera, pero en el siglo I nos mostraba a un rey que en la debilidad mostraba la grandeza, un rey que estaba por encima de Roma, un rey que cuando Pilato le dijo, tu rey, le dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, se ponía por encima de los curios, en griego los señores, el emperador mismo. Y es algo que Pablo pudo visualizar en el camino a Damasco. Quien lo llamaba no era una visión mística más, era el Señor, el curios, el que estaba por encima del imperio romano. Y por eso el cristianismo fue una fe que fue expandiéndose exponencialmente en todo el imperio, porque era una fe viva, y por esa fe viva la gente no le importaba dar la vida, morían gozosos. Por ejemplo, como San Policarpo o San Ignacio de Antioquía, que en su momento lo veremos, que se ven a sí mismos ante los leones como un pan, se ven como el trigo de Dios, para que fuesen a través de las mordeduras de las fieras entregados como un pan puro para Cristo. El cristianismo costó sangre, y es una sangre que estaba fundada en la palabra apostólica. Es decir, nadie da su vida por ideologías. Obviamente habrá unas excepciones, ¿no? Como Sócrates o Giordano Bruno, ¿no? Pero aquí estamos hablando de gente, de cientos que entregaban sus vidas convencidos de que estaban dando su vida no solamente por su Señor y Dios, sino por su Rey. Por eso para Juan el término curios, es decir, Maranata, ven Señor Jesús, era el clamor de la iglesia. Ya ven, porque como lo repito, ¿no? Como estaba en los hechos de Pedro, ¿no? Ahorita donde gobierna Nerón, Cristo reinará. Y eso es algo precioso, porque luego miraremos las actas de los mártires con el caso de Blandina, una hermana que fue quemada viva, fue acornada por un toro, y solo le pedían una sola cosa: di que el César es el Curios, di que Jesús no es el Curios, di que el César es el Curios. Y no, ella no dio su vida por una ideología, sino por una realidad. Y no tenían toda la escritura, ¿no? O sea, tenían la palabra apostólica. Y esto es algo que podemos decir que como creyentes estamos privilegiados, porque nuestra fe, nuestra visión de la iglesia se funda sobre la convicción de muchas generaciones que en el siglo I dieron su vida por esto que vale la pena darla: Cristo, Rey. Y eso es hermoso, ¿no? Y pues vamos a orar y que el Señor nos guíe en todo. Señor, te damos gracias porque tú nos has amado y por tu herida hemos sido sanados, porque no hemos puesto nuestra fe en una idea, en una ideología, en una escuela filosófica. No hemos puesto nuestra fe y nuestra convicción en ideas,
sino en una realidad que eres tú, Jesús, Rey del universo, y que estás por encima de todo poder humano, por encima de toda realidad, y tu reino ya está en esta tierra, aunque todavía no en su plenitud. Te damos gracias porque somos tus elegidos, tus escogidos, y vale la pena seguirte, vale la pena servirte, vale la pena entregarte nuestros corazones y que nuestra vida te pertenezca. Te damos gracias por tu amor en el nombre de nuestro amado Señor y Dios, Señor Jesucristo. Amén. Déjeme parar la grabación.